Bien, ahí parece que se arregló. Bien, hermanos, iniciamos los objetivos clásicos de esta serie. Recuerden, estamos en la serie La Biblia, libro a libro. Y los objetivos clásicos son conocer las características de este libro Eclesiastés, en este caso, abordar sus claves y retos de interpretación y ver en parte cómo está Cristo acá en este libro o cómo nos apunta a Cristo este libro. Y como dice el punto es entender su rol también en la historia de la redención. Algo que se hace un poco complejo con Eclesiastés. Es un libro bastante difícil. Hay algunos autores que incluso dicen que es el libro más difícil de las escrituras. Vamos a ir viendo algunos detalles de él. Y recuerden que es uno de los libros que está dentro de los 5 libros poéticos, porque están escritos con una alta carga de literatura hebrea. Y también dentro de esos 5 libros poéticos es considerado uno de los libros de sabiduría o sapienciales. El nombre del libro, ¿por qué se llama Eclesiastés? Quizá a usted le hace sentido con la palabra eclesía o iglesia. Bueno, el nombre del libro en hebreo sonaría algo similar a Kohelet, y es de donde se traduce la palabra eclesía en la Septuaginta, que es la versión griega de la Biblia hebrea. Se tradujo como eclesiastés o eclesía. Y en la Vulgata latina, que vendría a ser la versión latina de la Septuaginta y del Nuevo Testamento en latín, ahí se traduce como concionatur. Esto es orador. Lutero lo tradujo como der Prediger, esto es el predicador, o el orador o el congregador. Ahora bien, en la versión hebrea, ese término se tradujo así porque ese término tiene que ver, mucho que ver, con alguien que congrega, alguien que hace una asamblea, que llama a un pueblo. Pero no solamente eso, sino que él los congrega para predicar, para enseñar, para abrir la escritura, podríamos decir de una u otra forma, enseñarles algo nuevo, algo importante. Y bueno, por lo que vemos en el texto, Suelten la barra de descarga. ok, no sé por qué cada vez que abro se aparece esa barrita, hermanos. Me pasó la vez pasada también. Por lo que vemos en el libro, y vamos a ver un poco más en detalle, se le atribuye la autoría a Salomón. Entonces Salomón vendría a ser el congregador, es decir, la persona que reúne a un pueblo o a un grupo específico, pero no solamente los congrega, sino que los congrega para enseñarles, ¿sí? Para instruirlos. El autor se le atribuye a Salomón, aunque en el libro no es explícito. El capítulo 1, acompáñenme ahí, capítulo 1, versículo 1 dice así: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Bueno, David no solo tuvo a Salomón como hijo, ¿verdad? Tuvo a muchos otros hijos. Ahora bien, el versículo 12 del capítulo 1 dice así: yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. ¿Sí? Entonces, el autor es un rey de David, un hijo rey de David, un hijo que fue rey de David. También se nos dice que el autor, vamos al capítulo 2, versículo 7, dice: compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. O sea, era muy rico. Y el versículo 8 dice: me amontoné también plata y oro, tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Versículo 9, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. Y este es otro parámetro también que se utiliza para decir, fue Salomón quien escribió cánticos, más de 3.000 proverbios. En el versículo 9, como leíamos recién del capítulo 12, hay algunas versiones que dicen que él escribió proverbios. ¿Sí? Aquí dice, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, a más de esto conservé conmigo mi sabiduría. Podemos ver que hay un tono de un alumno al inicio del libro que está enseñando, que está escribiendo lo que le enseñó su maestro. Todas estas características nos hacen pensar que el hijo de David, llamado Salomón, rey sobre Jerusalén, quien fue muy sabio, ¿sí? Conservó su sabiduría y escribió muchos proverbios, y que además fue más próspero que todos los hombres antes que él, apuntan a que fue Salomón, y de esta forma se concluye por muchos comentaristas que efectivamente es Salomón el escritor. A esto se le suma el estilo de escritura, que es muy similar a lo que vemos en Proverbios, libro que también está atribuido a Salomón. Ahora, si fue Salomón, como fecha y contexto histórico, podríamos
situarlo, como lo hacen también muchos estudiosos, no al inicio de su reinado, sino que en la mitad hacia adelante. Algunos han dicho que ya hacia el final de su reinado, en el año 935 al 931 antes de Cristo. Capítulo 12, versículos 9 y 14 de Eclesiastés dice así: y cuanto más sabio fue el predicador, tantos más años enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Lo que nosotros vemos acá parece prácticamente el cierre de la vida de un hombre. Sí, se está diciendo lo que él hizo, está como explicando que este maestro, este congregador, ya estaba en un momento de decadencia, ya estaba muriendo, o ya había muerto incluso. Pero se nos habla ya de los últimos años de este hombre y por lo tanto también se atribuye que fue escrito ya durante la mitad, como decía, o hacia el final del reino de Salomón. También se sitúa en ese tiempo, hermanos, porque es un texto bastante oscuro. Nos muestra a un hombre que si bien tuvo mucha sabiduría, tuvo abundancia de muchas cosas, sin embargo, en nada de esas cosas encontró tranquilidad, sino que por el contrario, encontró que todo era una vida vacía, era algo hueco, era un sufrir. Sin duda, vamos a ver que a pesar de eso hay destellos de gracia y de verdad también respecto a lo que es temor al Señor. Esa gran verdad también está expuesta allí entre medio del temor al Señor y cómo el hombre solo encuentra sentido en Dios y en su ley. Pero vemos lo que prácticamente ocurrió con Salomón. Salomón terminó sus últimos días, lo veíamos en la clase pasada, terminó sus últimos días en apostasía, sufriendo. Y a diferencia de su padre, en donde vemos en los salmos que están llenos, aunque hay momentos de lamento, están llenos también de momentos de gozo, de alegría, de júbilo, de estar gozoso, a pesar de estar siendo perseguido y encerrando en una cueva. David se gozaba y esperaba en su Señor. Pero acá vemos a un hombre que, a pesar, al contrario, de no estar en una cueva, sino que de tener abundancia en general, vemos a un hombre que está terminando sus días con una depresión aguda, con una vida sin sabor, aunque en medio de eso está ese temor a Dios, ¿sí? Y en guardar su ley, donde solamente él sabe que hay vida verdadera, que hay paz verdadera. Además de esto, vemos que él enseña a jóvenes sobre lo vacío de la vida. Él está enseñando lo que significa vivir buscando paz, gozo, sentido en las cosas creadas y no en el creador, y enseña que eso es vacío. También él enseña a pueblos y reyes, tal cual vemos en Primera de Reyes 4:3, lo que hacía Salomón. A la reina de Saba le enseñó Salomón y a su séquito. Venían desde lejos, querían escuchar a Salomón. Y es lo que vemos también en este texto. Podríamos decir que son palabras posteriores a ese momento donde todos querían escuchar a este hombre, pero al parecer acá este hombre ya debe congregar a un pueblo y debe decir, ¿saben qué? Yo no viví lo que sabía que debía hacer y ya estoy cansado y quiero dejar estas últimas palabras para advertir también a ustedes. Además, dice Primera de Reyes 10:24, habían muchos que querían oírle cara a cara a Salomón y venían de lejos. Entonces, también podemos, repito, situar este texto en una fecha histórica, aunque es complicado, hermanos, y en un contexto desde la mitad de la vida de Salomón hacia adelante. Y si no fue Salomón, podría haber sido cualquier otro rey de Israel, y uno dice, no, tiene que haber sido un rey piadoso para escribir esto. La verdad es que si no fue Salomón, estas letras calzan incluso los reyes no tan piadosos de Israel, los cuales igual tuvieron momentos de angustia. Así es que puede haber sido otro rey de Israel, tal vez, pero todo indica que fue Salomón. ¿Cuál es el tema del libro? El tema es el sinsentido de la vida fuera del temor a Dios y de su palabra. Todo es hueco y trae angustia al hombre, a excepción de Dios y su bendita ley, podría ser también definido el tema. El tema es el sinsentido de la vida, o lo hueco y lo angustiante que es esta vida, a excepción de Dios y de su bendita ley. El propósito del libro es complejo encontrarlo a excepción de lo mencionado relacionado al tema. Es decir, ¿cuál sería el propósito? Enseñar a los jóvenes sobre todo, pero vemos que hay sin duda, por lo que vemos en la vida de Salomón, no solo jóvenes, pero principalmente a los jóvenes. De hecho, en el capítulo 12 se hace una mención importante a eso, pero es enseñar que Dios es el único que puede dar vida en abundancia. Fuera de Dios no hay vida en abundancia, ese es el gran propósito. ¿Y cómo se hace? Mostrando lo oscuro, lo amargo que es esta vida, el sinsabor que tiene esta vida, fuera de Dios. Históricamente podríamos ver a un rey que se está lamentando porque está viviendo en la desilusión misma de mirar lo que hizo de su vida sin Dios. Y también parece marcarnos esa decadencia que empezó a vivir Salomón en su reinado, dándonos un vistazo previo a lo que iba a suceder con su hijo, el divisor de Israel. Los que no mantuvieron ese temor a Dios y la ley del Señor
guardada como tal, sino que vino una división y angustia total en el reino. Eh, Ahora bien, pactualmente hablando, vemos el pacto en Eclesiastés, también es complejo, pero en términos generales sí lo vemos. De hecho, Eclesiastés, hermanos, viene a mostrarnos las consecuencias del pacto de obras, el cual fue roto por Adán, y cómo las consecuencias se viven no solamente al morir físicamente, sino que al morir espiritualmente. El hombre es un ser que está totalmente angustiado y puede tratar de llenar ese vacío y esa necesidad interna de muchas formas, pero siempre va a terminar diciendo todo es vanidad y aflicción de espíritu. De hecho, aunque yo me muera, ahí quedó todo mi riqueza, dice el libro de Eclesiastés. Ahí quedaron todos mis avances. Yo ya estoy muerto y no lo voy a disfrutar. Es decir, aunque me trate de proyectar y deje un renombre en esta tierra, de nada me va a servir porque yo no lo voy a disfrutar. Habré trabajado en vano. Todo es vanidad. ¿Y qué es ese sentimiento de angustia? Ese sentimiento de dolor, de frustración constante. Ese es el sentimiento que viene por el pacto de obras que fue roto, en donde se nos entregó entonces en Génesis 3 la maldición de Adán. Y también nos apunta al pacto de gracia, nos apunta a Cristo, porque para superar estos dolores del corazón, de la vida y el sinsabor, hay una causante, hay un requisito que nos menciona Salomón. En el capítulo 12 de Eclesiastés dice que solamente en el temor de Dios, ¿sí? Y en guardar su ley, el pacto de obras, el que cumple con eso va a heredar o va a tener bendición, no va a ser juzgado, dice. Y la verdad, hermanos amados, es que ninguno de nosotros puede cumplir con ese temor de Dios y guardar la ley de Dios de manera perfecta. Pero sí lo hizo Cristo. Y quiero que leamos Romanos 8:3, mis amados, por favor. Romanos 8:3, versículos 3 y 4, dice así. Perdón, hermanos, me equivoqué en la cita. Vamos a Gálatas, hermanos. Gálatas es la cita. Me equivoqué en la cita, hermanos. Es Gálatas. Gálatas, capítulo 3. Versículo 10. Dice así. Aquí está la cita, mis hermanos. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Es lo mismo que está diciendo Salomón en Eclesiastés. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es lo que está diciendo Eclesiastés, pero Eclesiastés lo dice al revés. Eclesiastés dice, el único que no va a ser maldito es el que cumpla con la ley, el que tenga ese temor a Dios. Acá se nos está diciendo que el que entonces no lo hace es maldito. Pero luego dice, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hermanos, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, volvamos a Eclesiastés, vemos cómo vemos el pacto ahí de obras, ¿sí? El cumplir con la ley de Dios para obtener la bendición de Dios. Y ninguno de nosotros lo ha podido cumplir, ni tampoco vamos a poder ganarnos esa bendición, porque ya la hemos transgredido. No hay justo ni a un uno. Pero Cristo cumplió, hermanos. Cristo nos libró de la maldición de la ley. Cristo sí cumplió para que nosotros ahora disfrutemos de las bendiciones de Dios. Y lo que dice Eclesiastés nos sirve también como ruta de vida, como nuestra agenda de vida. Debo seguir manteniendo ese temor a Dios y guardando su ley para agradecer lo que en Cristo ahora soy, un hijo bendecido de Dios, y ahora mi vida sí tiene sentido. Como resumen gráfico, en este libro podemos hablar de el enfoque principal es que estamos buscando el sentido de la vida. Es el enfoque principal. Desde el capítulo 1 hasta el versículo 11 del mismo capítulo hay una introducción. Y en ese lugar se nos presenta la gran pregunta. ¿Para qué es la vida? ¿Para qué es la vida? Si todo es un sin sentido. Y luego, desde el capítulo 1, versículo 12 en adelante, hasta el capítulo 6, versículo 9, nosotros vemos principalmente cómo el autor dice que se entregó a todos los placeres, a todas las riquezas, para él comprobar empíricamente con su experiencia
si había sentido para su vida apartado de Dios, y tampoco lo consiguió. Luego del capítulo 6 hasta el 12, 8, nosotros vemos las conclusiones entonces del autor, de Salomón. ¿Cuáles son las conclusiones que sacó de esta investigación? Y al final vemos entonces el propósito, como decía hace un rato, principal del libro, que es un consejo a la vez, y es el gran consejo final del libro donde se nos manda a tener temor de Dios y a guardar su ley, porque eso es el todo del hombre. Los tópicos principales, voy a mencionar dos, es la primera parte del libro, del capítulo 1 al capítulo 6, es mostrarnos que todo es vanidad, todo es aflicción de espíritu debajo del sol. Y desde el capítulo 6, versículo 10 hacia el 12, se nos presenta la sabiduría e insensatez, ¿sí? Están contrastadas ahí, se nos presenta la ignorancia que hay en esta vida de las cosas santas, pero también en la muerte, porque al irnos ya no sabemos más, si nuestro cuerpo ya no sabe más lo que ocurre en esta tierra, nuestros esfuerzos, nuestro trabajo quedó con nosotros en la tumba, otros los van a disfrutar, y se nos presenta entonces hacia el final el gran enunciado que nos ayuda a tener los lentes claros de lo que está explicando acá Salomón. Y esto es que fuera de Dios no hay bien, no hay sentido en nuestra vida. Todo acontece en Israel, todo acontece en el reino de Salomón. Como clave de interpretación, hay palabras que son importantes mencionar. Cuando usted lea este libro, usted se va a encontrar con que la palabra Dios aparece cerca de 39 veces. Y eso no es menor, hermanos, porque la palabra vanidad aparece 37 veces. Es decir, hay una estrecha relación entre lo vacío de esta vida fuera de Dios. Hay un contraste constante en esas dos palabras que se utilizan en distintos contextos, por supuesto, y de distintas formas. También la palabra sabiduría o sabio está 41 veces. Y la palabra trabajo o afanarse está 35 veces, también utilizada para decir que el trabajo, el afán, tiene su recompensa, es necesario incluso hacerlo, es bueno hacerlo y disfrutar de él, pero a pesar de eso, siempre viene ese pesimismo de decir, pero incluso eso es vanidad, incluso eso está vacío, es algo sin sentido. La palabra vanidad nos recuerda que la vida es como un vapor, que la vida es como un aliento. ¿Se acuerdan ahí en Santiago? Que la vida es como ese vapor cuando estamos en invierno y hace frío y respiramos y sale un vapor que inmediatamente se fue. Transmite la idea que la vida es como ese aire que aparece y de la nada desaparece, que es algo sin consistencia, que es algo sin solidez. Eso es vanidad prácticamente y es la idea que está en esta palabra. También hay dos conceptos muy importantes en el libro. Uno es debajo del sol. Todo lo que acontece, todo lo que menciona el autor, todo su angustia, todo su sinsabor, hermanos, siempre es debajo del sol. No arriba del sol, porque arriba del sol solamente hay gozo. Esa es la gloria venidera. Allí no hay vanidad, allí no hay sinsabor. Entonces un cristiano bien instruido, cuando leas el libro de Eclesiastés, al leer el capítulo 12 va a entender que efectivamente debajo del sol todo es vanidad. Debajo del sol, es decir, mirando a los hombres, mirando la tierra, mirando de manera terrenal, todas las cosas son sin ningún sentido. Pero si nosotros tenemos una vista adiestrada en la palabra del Señor y en las cosas de arriba, como dice Colosenses, poner nuestros ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra, nosotros vamos a encontrar que no todo es vanidad, por el contrario. Y vamos a hablar un poco de esto más hacia adelante. Otro concepto también importante, aunque aparece cerca de 9 veces en el libro, es correr tras el viento. Esto es similar a lo que es vanidad, pero incluye una actividad. Yo estoy tratando de alcanzar algo, pero el viento no se puede tomar, el viento no se puede abrazar, pero el hombre corre tras el viento, se genera sueños, planes, e incluso cree él que generó una riqueza y que va a poder disfrutar de ella, o que logró un objetivo. Sin embargo, eso se va a esfumar, se puede perder en cualquier momento, y con la muerte, por supuesto, lo pierdes. Por lo tanto, es como estar corriendo detrás del viento. John MacArthur dice lo siguiente: todas las metas y ambiciones terrenales, cuando son buscadas como fin en sí mismas, únicamente producen vacío. Y eso es una verdad absoluta, hermanos. Todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas, piensen lo que quiera, todas las cosas producen vacío al hombre cuando son buscadas como un fin en sí mismas. ¿Sí? Podríamos agregar la famosa frase que también se ha utilizado en otras ocasiones de John Piper. Nuestra vida, ¿sí? Vivida para las bendiciones que Dios nos da, podríamos incorporar ahí, es un vacío, es un sinsentido. Pero si nosotros vivimos nuestra vida entendiendo que estamos viviendo para el Dios de las bendiciones, eso cambia, hermanos, cambia el sentido de la vida.
Y es por eso que la vida cristiana es distinta a cualquier otra religión o a cualquier otro ismo, porque es la única que nos puede dar un sentido real, hermanos, e interno, que incluso a nosotros nos cuesta explicarnos cómo, desde en medio de las tormentas, muchas veces de las lágrimas, de episodios traumáticos, a veces no entendemos cómo viene esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es nuestro amado Señor cumpliendo su palabra. Fuera de Él, todo es vanidad, todo es aflicción de espíritu. También quiero que veamos dos textos claves y los vamos a leer de manera más completa y ordenada, aunque ya mencionamos parte de ellos. Capítulo 1, hermanos. En el capítulo 1 se nos abre el libro con algo que nos haría escapar. Cuando lo leemos, pero ¿qué es esto? Yo quiero leer la palabra de Dios, algo que me anime. Leamos, capítulo 1, desde el versículo 2 y 3. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Leamos el 4 y agreguemos un poco más de condimento a este análisis tan oscuro. Dice, generación va, generación viene, más la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue lo mismo que será? ¿Qué es lo que ha sido dicho, hecho, lo mismo que se hará? Y nada hay nuevo debajo del sol. Así inicia este libro, bastante depresivo, ¿cierto? Pero es verdad, hermano. Si uno piensa en lo que está diciendo acá el autor, eso es verdad, fuera del Señor. Es verdad. La vida no tiene sentido. Ahora, en el capítulo 12, versículo 23, dice así, versículo, 14. Lea conmigo. Versículo 13 y 14 dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entre esos dos enunciados, entre el gran pesimismo, la depresión inicial y la pregunta inicial, a la respuesta final, la respuesta es, teme a Dios y guarda su ley. Entre medio es donde se desarrolla el libro. Y entre medio nosotros vemos cuáles eran las vanidades, las cosas huecas que el autor pudo mencionar. Hay muchas, hermanos, pero yo quise rescatar algunas de ellas. Por ejemplo, en el mismo capítulo 12, el autor dice que está de más, vaya conmigo, ok, estábamos recién en el capítulo 12, hermanos, dice versículo 13. El fin de todo el discurso es este. Dense cuenta de esto. Todo lo que yo he dicho y la sabiduría que aquí he demostrado no tiene sentido, a excepción de esto. Este es el fin. Es decir, la sabiduría mía, carnal y humana, no tiene ningún sentido si no es por el Señor. Luego, en el capítulo 2, versículo 18, leemos, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. También es vanidad, es decir, también es una respuesta que no cumple con las expectativas del autor, el trabajo humano, emprender, soñar y llevar a cabo esos sueños con el fin de crecer intelectualmente, para poder desarrollar ese intelecto en grandes obras humanas. Todo eso, todo ese trabajo no tiene sentido porque dice el autor, yo voy a morir y eso va a quedar ahí. Entonces no tiene sentido. Tampoco es la respuesta, hermanos, el esfuerzo o los logros humanos. ¿Qué más puede ser la respuesta que puede dar sentido a la vida? La misma vida del hombre, capítulo 3, versículo 18. Dice, dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Miren esto, como mueren los unos y así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. La vida del hombre, el hombre en el centro del universo. No, porque eres igual que una bestia, está diciendo Salomón, y vas a morir igual que un animal. No hay algo distinto para ti. Y es cierto, hermanos, nuestra vida fuera de Dios, no tiene sentido levantar a la humanidad, a la raza humana como algo superior. Porque en realidad vamos a morir igual que toda la creación, que todas las bestias. Fuera de Dios, pero en Dios tenemos la respuesta, la realidad. Vamos a ser renovados, transformados. ¿Sí? Vamos a vivir en una nueva creación. Y el libro, si nos vamos dando cuenta, nos va apuntando hacia allá.
nos va apuntando a que cómo puede ser todo tan malo, tiene que haber algo más. Por supuesto, hermanos, en el Nuevo Testamento y en la revelación de nuestro Señor Jesucristo vemos ese algo más. Ahora bien, también leamos, por ejemplo, el versículo 10 del capítulo 5, para que vayamos viendo solo algunos puntos. Dice así: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Acumular dinero, juntar y juntar y juntar riquezas. Hermanos, de nada sirven. También esto es vanidad. Dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Versículo 11 dice, cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sin no verlos con sus ojos? El acumular dinero, el acumular bienes también te va a seguir trayendo vanidad. Si no estás en el Señor, si lo ocupas solo para ti. Hoy día Pastor Alex mencionaba un poco de esto en la mañana, ¿sí? En sí mismo juntar y juntar dinero solo te va a traer más problemas, es lo que está diciendo acá el autor. Tampoco responde a la gran pregunta, ¿dónde encontrar sentido a la vida? Hay algo que me llamó la atención y que también quiero compartir con ustedes, y vamos a leer solo algunos puntos que están acá mencionados, pero el autor hace algo que nosotros también vemos en la Escritura en otros textos. Él, para poder reflexionar acerca de las cosas de este mundo, debajo del sol, que le pueden dar paz y sentido a su vida, él observa la creación, él observa la revelación natural de Dios, las cosas creadas. Y hay paralelismos que son muy ricos, hermanos, para poder ir estudiándolos y ver cómo la palabra del Señor está interconectada y cómo de ahí también podemos sacar riqueza nosotros. Por ejemplo, en el capítulo 3 de Eclesiastés, en el versículo 20, dice así: todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Esa reflexión la saca sin lugar a duda, hermanos, de Génesis. Él tenía cierto conocimiento y también sabemos que el autor, por encima de los autores humanos, que le da armonía a la escritura es el Espíritu Santo. Pero acá vemos una directa mención a lo que enseña la palabra de Dios en Génesis cuando se dice que fuimos hechos de polvo, ¿sí? Y que al polvo volveremos. Luego, en el versículo 9 de Eclesiastés, dice el versículo 9, capítulo 9, versículo 9. Versículo 9 del capítulo 9. Dice, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Nos trae un recuerdo esto, de cuando el Señor le presenta a Eva a Adán, ¿sí? Y a los dos les encomienda disfrutar, por decirlo en los términos de Eclesiastés, de la creación. Antes del pecado, ellos iban a poder entonces emprender, iban a disfrutar, iban a estar siempre haciendo la voluntad de su Dios, cumpliendo su ley. Pero al romper esto, vemos que ellos entonces echan a perder esa hermosa relación matrimonial. La creación también paga consecuencias y el trabajo empieza a ser con dolor. Vamos, por favor, hermanos, al versículo 1.3 de Eclesiastés. Creo que de los que están allí mencionados, es bueno leerlo. Dice el 1.3, lo habíamos leído. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Estas palabras podrían ser las de Adán. Luego de que el Señor le castiga, ¿sí? Y le presenta las consecuencias de su pecado, el Señor le dijo, con sudor, entonces tendrás que trabajar con mucho esfuerzo. Con mucho esfuerzo. Y Adán podría haber dicho, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? También ahí hay una reflexión que toma Salomón, el autor de Eclesiastés, allá de el mismo libro de Génesis. Es hermoso, hermanos, ver cómo esos paralelismos o esas conclusiones de Salomón están alimentadas desde la creación. También quiero que veamos como importancia doctrinal cómo se nos presenta Dios en este libro. Se nos dice que Dios es paciente en el capítulo 8, versículo 11. Se nos dice que Él es poderoso en el capítulo 3, versículo 11. Se nos dice que Dios es superior a todas las cosas, capítulo 5. Y quiero que nos quedemos con que se nos menciona que Dios, hermanos, incluso acá, en este libro que es tan oscuro, Dios ha puesto en el corazón del hombre su revelación, la que conocemos como revelación natural. La revelación natural es que Dios se reveló en las cosas creadas, pero también Él puso en el corazón del hombre su ley, nos dice Romanos. Pero Eclesiastés lo menciona de otra forma. Dice que Dios puso, vayamos al capítulo 3, versículo 11.
Todo lo hizo hermoso en su tiempo, Dios, por supuesto, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Es lo que dice Pablo también, repito con otras palabras en Romanos, donde se nos dice que Dios puso en el corazón del hombre su ley, la ley escrita en el corazón de los hombres. Pero eso no alcanza para dar salvación al hombre. Y Eclesiastés dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios. ¿Por qué? Porque era necesario que viniera esa revelación especial. ¿Quién es la revelación especial? Cristo Jesús revelado en la palabra de Dios. Está también apuntando ahí, y ese sentido de eternidad deja sin excusa también a este autor aquí, Salomón, a sus estudiantes que están escuchando, porque Dios ha puesto un sentido de eternidad en el hombre. El hombre sabe que tiene un creador, hace la mención desde las cosas desde el principio, y sabe el hombre que debe ir a su creador, pero el hombre lo rechaza. Otra cosa como importancia doctrinal importante es ver la doctrina de la depravación total en el texto. Versículo 20 del capítulo 7. Dice así. Dice la palabra del Señor. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Lo mismo que Romanos 3. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 3, ahí citando el Salmo. Pero acá Eclesiastés está también presentando la misma verdad. El hombre no busca a Dios porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y no solamente eso, también hace el hombre constantemente el mal. La doctrina de la depravación total está ahí también en Eclesiastés. Hay algo también importante, hermanos, capítulo 5, por favor, que este libro menciona, y aquí quiero hacer una aclaración. Si bien el libro es oscuro, si bien el libro presenta un escenario bastante depresivo, y que tiene razón muchas veces, porque toda esa depresión y esa oscuridad viene al no estar en el Señor, solo en el Señor hay luz verdadera. También el libro tiene ciertas luces, entre medio de tanta oscuridad hay ciertas luces y hay ciertas reflexiones del autor que nos muestran que él sabía, y cómo no, ¿cierto? Si consideramos que era Salomón, él sabía de la verdad de Dios, él sabía quién era Dios, y en este caso puntual, capítulo 5, él sabía cómo hay que adorar a Dios, tanto en lo individual como en lo congregacional. Leamos el capítulo 5, hermanos, desde el versículo 1 al 6. Dice la palabra del Señor. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque porque él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Sí? Vemos acá el cómo acercarnos a Dios en lo congregacional, pero también esa relación importante que hay que tener individualmente para acercarnos y para honrar al Señor. En el capítulo 2, hermanos, versículo del 1 al 8, vamos a leer solo una parte, pero leamos y hacemos una breve reflexión. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Allí está la importancia, amados, de conocer a Dios desde la edad temprana. Podemos ver tal vez al abuelo, quizás ya anciano Salomón, diciendo por qué con todo lo que yo sabía, no me acordé del Señor en los días de mi juventud, sino que poco a poco me entregué a las mujeres, ¿cierto? Y a la idolatría, y de esa manera, como también vemos en la palabra, el Señor le castigó. La importancia como padres de enseñar a nuestros hijos los caminos del Señor desde su juventud para que no lleguen esos días malos. Cuando los veamos y ellos mismos digan, Padre, no tengo contentamiento, y nosotros como padre también estemos con un dolor profundo por no haber utilizado bien el tiempo en enseñar a nuestros niños y haber preferido otras cosas, muchas veces el descanso. También, hermanos, el capítulo 3, el versículo 13, el fin de todo el discurso de Dios es este: teme a Jehová y guarda, ¿cierto? Su ley, guarda sus mandamientos. Eso nos enseña muchas cosas, pero también nos muestra que el temor de Dios, Salomón en este libro nos incluye allí con el temor de Dios, no es solo respeto y solemnidad amorosa y filial a mi Padre, sino que incluye que ese temor es guardar la ley de Dios. Antes decíamos que nosotros no lo podemos hacer, que Cristo lo hizo en nuestro lugar. Pero eso entonces nos impulsa a decir, ahora, Señor, como yo tengo temor de ti, te amo y te adoro como mi Padre bueno,
yo quiero y debo someterme a tu ley. El que dice que ama al Señor, que guarde su ley. Ahora, también como importancia doctrinal, comparando un poco la doctrina de este mundo con la palabra del Señor, la verdadera doctrina, nosotros vemos que en el libro hay a lo menos 4 ismos, 4 estilos de vida, 4 cosmovisiones que por lo general el hombre utiliza para responder a la pregunta que está ahí en blanco. Dice, ¿para qué? El libro de Job trata de responder el porqué de la vida en sufrimiento, ¿verdad? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Proverbios trata de responder el cómo vivir la vida. No haciendo esto, sí haciendo esto, cuidándonos de esto, cómo vivir la vida. Pero el libro de Eclesiastés, tal cual veíamos en el capítulo 1, versículo 2, presenta la pregunta de ¿para qué es la vida? Si la vida es vacía, ¿para qué vivir? La respuesta la vimos, capítulo 12. La respuesta es para tener temor de Dios y para guardar su ley, y de esa forma vas a disfrutar de el sentido correcto de la vida en abundancia. Pero el hombre ha tratado de dar respuesta a ese para qué de la vida con estas distintas posturas. Yo menciono estas que están acá. El pesimismo. El pesimismo es un ismo, ¿sí? Una cosmovisión, una filosofía de vida, donde se nos enseña que todo es dolor, todo es una lucha. Y por lo tanto siempre hay insatisfacción en la vida. La vida es solo para sufrir. Decía un autor que la vida viene a ser como un demonio que está constantemente haciéndonos sufrir. Envejecemos, nos cansamos, hay que ir a trabajar, hay que criar a los niños, y en fin, así podríamos seguir agregando sufrimiento y cansancio a esta vida. Todo es para mal, todo es para el dolor. De nada sirve la vida. Así lo presenta Salomón, capítulo 1, versículo del 1 al 11, ya lo leímos, ¿sí? También el hedonismo está presente en el libro. El hedonismo es la filosofía que enseña que el fin del hombre es el placer, el disfrute. Y por lo tanto, todo lo que implique trabajo o esfuerzo se debe quitar de nuestra vida, debe ser eliminado de nuestra vida. Y también nosotros lo vemos en el libro, pero vemos que el salmista, Salomón, lo probó. Salomón dice, capítulo 2, lea conmigo hermano por favor, capítulo 2 dice, dije yo en mi corazón, hacia sus adentros, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, eso también era vanidad. Él trató entonces de encontrar esto del placer, fue un hedonista, de disfrutar la vida, de disfrutar de muchas cosas. Miren el versículo 18 del capítulo 2. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Él incluso aborreció su trabajo. Es decir, dijo, ya no quiero ese cansancio, lo dejo, ¿sí? Pero todo eso, como recién decía, le resultó en una vida igualmente hueca, vacía, sin sentido. Hay también una visión agnóstica. Esto es, que lo único seguro es lo que se experimenta, es decir, fuera de esto todo, lo demás es probable. Por lo tanto, la existencia de un Dios creador es algo probable, pero yo no lo puedo comprobar con lo que estoy observando, con lo que estoy mirando. Es probable. Y ahí vemos nosotros lo que hace un rato comentábamos, que el hombre no puede alcanzar a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El hombre en sí mismo no puede alcanzarla, aunque se entregue a tratar de entenderlo, no va a poder, porque el hombre vive ignorando la obra de Dios. Puede saber que hay un Dios, que hay alguien, un creador, pero él prefiere, el hombre, ignorarlo. El hombre tiene en su corazón el sentido de lo eterno, pero el hombre prefiere olvidarlo para entregarse a una vida alejada de Dios. Y una visión muy común que también presenta el libro, una filosofía que hoy día está muy en boga, es el materialismo. Solo somos materia. Después de la muerte no hay nada más. Es muy común, está en cursiva, se concluye así. De la nada vinimos y a la nada vamos. Por lo tanto, comamos y bebamos que mañana moriremos. El cristiano experimenta este tipo de materialismo, del vivir en el hoy, el ahora. Y si bien cree, comillas, porque cree falsamente en la venida de Dios y de que ya vendrá supuestamente Dios, pero se demora mucho, como habla Pedro de los falsos, ¿cierto? Pero se demora mucho, así que disfrutemos, seamos carnales, vivamos del vientre como aprendíamos en Filipenses. Esa visión también está en el libro, y aunque está en el libro como una posibilidad, repito, de responder al para qué de la vida, el autor termina concluyendo, vivir así también es algo hueco y vacío, también es vanidad. Lo que va haciendo el libro, hermanos, lo que va haciendo el libro es que te va dejando encerrado, sin escapatoria, todo oscuro.
arrodillado en el suelo, abrazando tus rodillas, con los ojos cerrados y aburrido de todo lo que existe. Pero cuando llegas hacia el final, puedes ver que lo único que te va a dar vida en abundancia es Dios. Fuera de Dios, todos estos sismos, y podríamos agregar más y definirlos de mejor manera, muchos de los autores de estas filosofías humanas, mundanales, se terminaron suicidando. Muchos de ellos. ¿Por qué? Porque fuera de Dios, hermanos, no hay bien. Ahora, también, esto lo mencioné hace un rato, pero también miremos eh, algunas citas que tienen que ver con el pensamiento cristiano, por lo menos en dos citas, que concluyen exactamente lo mismo que Salomón. Por ejemplo, San Agustín de Hipona, y es una frase que ustedes deben conocer. San Agustín de Hipona, al leer probablemente Eclesiastés, él iba a concluir lo que concluyó meditando en el Señor. Él dijo, nos has hecho para ti. Él primero reconoce que somos de Dios, que Él es el creador. Y dice, y nuestro corazón estará insatisfecho. Es decir, siempre nuestro corazón no tendrá satisfacción. Siempre tendremos una vida vana, hueca, una vida sin sentido, una vida amarga, hasta que encuentre descanso en ti. Solamente encontrando descanso en el Señor es que vamos a poder disfrutar de la vida. En otras palabras, es lo que dijo San Agustín. El Catecismo Menor Bautista nos enseña que la vida, el propósito del hombre, el para qué de la vida, es también Dios. Y dice, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Estas dos frases quizás ustedes las han escuchado, quizás las saben de memoria, pero vienen a ser una conclusión del libro de Eclesiastés. Fuera del Señor no hay disfrute. En el Señor hay disfrute para siempre. En el Señor hay satisfacción y hay descanso, como diría San Agustín. Como retos de interpretación, hay un versículo que me parece importante, hermanos, y es bastante controversial, capítulo 7, versículo 16. Dice así, no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Es complejo ese texto, porque nos está enseñando acaso ese texto, hermanos, que reducir nuestra justicia y sabiduría y permitir la impiedad es algo viable. No seas demasiado justo, ni sabio en exceso. Bueno, una de las respuestas que me parece más acertada es que lo que acá se está diciendo es que la justicia y la sabiduría en sí mismas no son lo que nos librará de la vanidad, de la vida hueca, es decir, de la muerte. De hecho, el versículo 18 dice así, bueno es que tomes esto y también de aquello, no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todos. Es decir, no busques justicia y sabiduría en sí mismas, como un fin en sí mismas, porque vas a terminar en la muerte. Pero si temes a Dios, allí te saldrá bien todo. El versículo 19 en el mismo texto dice, la sabiduría fortalece, es decir, no está enseñando el texto que no hay que buscar sabiduría. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Y luego el versículo 20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Es decir, nadie incluso va a llegar a una justicia personal la cual le pueda dar satisfacción. Repito, lo que el texto está enseñando es que esa justicia y esa sabiduría en sí misma no te va a dar ningún tipo de satisfacción. Es la mejor interpretación que a lo menos yo pude observar del texto. Hay otro texto que es complejo, el versículo 5 del capítulo 9, dice que los muertos nada saben ni tienen más paga. Voy a ir al capítulo 9, versículo 5, pero dejo planteado el reto de interpretación de inmediato. Enseña este libro, con este versículo, la herejía de la aniquilación. Los testigos de Jehová, la secta de los testigos de Jehová, toman el capítulo 9, versículo 5 para decir que después de que uno muere, ya no hay vida. Los impíos, por supuesto. Ellos no saben lo que sucede después, porque no existen en otra vida. Ellos fueron aniquilados, esfumados. Bueno, lo primero que quiero que podamos ver es que el texto efectivamente está diciendo que con la muerte cesa algo. ¿Sí? Con la muerte ya no hay conciencia, no hay conocimiento. Con la muerte incluso no hay paga. ¿Sí? Pero esto lo está diciendo respecto de esta vida. Recordemos, debajo del sol. Porque el muerto debajo del sol fue al polvo, ¿sí? Pero su espíritu fue a Dios. Lo dice el mismo Eclesiastés en el capítulo 12, versículo 7. Y lo que está haciendo acá el autor está diciéndote, nos está diciendo
que toda esa paga que creemos merecer no sirve de nada, porque al morir nosotros dejamos la actividad terrenal en esta tierra, donde sigue el resto de los hombres y mujeres trabajando, buscando el sentido a la vida. Ya el que está muerto no tiene parte. Su vida, como dice el capítulo 12, versículo 7, vuelve a Dios. Su vida es espiritual para ser, por supuesto, juzgado, y podemos complementar con el Nuevo Testamento, resucitado en el tiempo postero, ya sea para vida con el Señor o para ser enviado al infierno. Otro reto de interpretación. ¿Enseña, hermanos Eclesiastés, que podemos experimentar todos los vicios de este mundo para comprobar que todo es vano? Claro, obviamente no, pero yo me topé no con uno, sino con dos y otras personas, podríamos decir hermanos en el pasado, que me decían que se habían ido al mundo para experimentar que fuera de Dios no hay bien. Y puede sonar gracioso, pero es verdad. Que sabían, ellos preferido arriesgar y hacer ese tipo de pruebas, y algunos me citaron en algún momento Eclesiastés. Salomón lo hizo. Salomón se entregó en el versículo 1 del capítulo 2, dice: dije yo en mi corazón, ven ahora te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí también era vanidad. Él se dispuso a hacer una especie de investigación empírica para comprobar que fuera de Dios no hay bien. Y se entregó no solo a eso, se entregó al vino, se entregó al placer, se entregó a mujeres, pero vemos lo que terminó ocurriendo con Salomón. Ahora bien, no es para nada un consejo lo que está haciendo acá Salomón. Tú haz lo mismo, cristiano. La palabra tampoco nos está llevando a eso. Lo que nos está haciendo ver la palabra es que lamentablemente este hombre lo hizo y sabemos cómo le fue. Y este hombre lo que encontró al final fue que solamente en Dios tú vas a poder tener paz y tranquilidad. Por lo tanto, lo que nos enseña el libro respecto a esto no es a que nosotros hagamos la misma prueba que hizo Salomón, sino que a que nos demos cuenta que otro, más sabio que nosotros, más preparado que nosotros, lo hizo y terminó mal. Y terminó con la conclusión que hoy día tú puedes disfrutar sin la necesidad de experimentar todos esos vicios, esos peligros y las consecuencias que trae el pecado. Por último, mis hermanos, ¿está Jesucristo en Eclesiastés? Compleja pregunta también, pero sí podemos ver cómo Eclesiastés apunta también a nuestro Señor Jesucristo. Lo primero, todo es vanidad y no hay nada nuevo bajo el sol. Todo es hueco y vacío. Todo no tiene sentido. Y todo lo que hay debajo del sol, es decir, en el mundo de los hombres, en todas las eras que el hombre ha estado en esta tierra, no hay nada nuevo. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es lo nuevo. Nuestro Señor Jesucristo cambió lo que ocurría debajo del sol. La historia se dividió en antes y después de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Salmo que es el más hermoso de los hijos de los hombres. No hay hombre como Él. Y no solo eso, Él es el Evangelio, es la buena nueva de salvación. ¿Hay algo nuevo bajo el sol en medio de toda esta angustia? Salomón. Sí, Jesucristo es lo nuevo y es algo bueno. Es la buena nueva de salvación. Es el que viene a dar vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida en abundancia. Se acabaron las conclusiones de Salomón. Ahora hay vida en abundancia. La podrían haber disfrutado antes. Salomón la podría haber disfrutado antes, como lo hizo Abraham, por la fe. Pero todos los hombres que se quedaron ahogados en las conclusiones de Salomón y que hoy día están en esas conclusiones de Salomón, ahogados todavía, pueden tener la misma fe de Abraham y hoy día con más luz, ¿cierto?, en la persona de Cristo, entender que Él vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Salomón era inigualable como un rey próspero y también como un gran intelectual, como un gran maestro, un predicador. Pero Jesucristo dijo de sí mismo: aquí hay uno mayor que Salomón, incomparablemente mayor. Y además, recuerden a los guardias del templo que decían: jamás hombre ha hablado como este. ¿Por qué no lo apresaron? ¿Sí? Pues decían los fariseos. Bueno, porque él habla de una manera única. No hay otro predicador como él. Nadie transmite la verdad de Dios como él. Él es la verdad de Dios, en otras palabras, hecha carne del Señor Jesucristo. Lo dijo de sí mismo: yo soy el camino y soy la verdad y la vida. Salomón es el predicador o el congregador, como veíamos a un inicio. Bueno, hermanos, Jesucristo es el príncipe de los pastores, de quienes juntan los rebaños. Él es superior, por supuesto, a Salomón. Es el príncipe de todos los pastores. Es el pastor de pastores, el congregador de su pueblo. Él dijo: yo soy el buen pastor y doy no solamente en los congregos, sino que yo doy mi vida por mis ovejas. Además, él dijo que sus ovejas le siguen. Su congregación le va a seguir siempre, porque él no solamente les llama, sino que les llama eficazmente, y él va a congregar a su pueblo para que estemos reunidos para siempre con él. Luego, hermanos, nosotros vemos que
Solo en Dios y en su ley está el sentido de la vida, es lo que nos dice Eclesiastés. Y eso es del todo correcto, ¿cierto? Solo en Dios y en su ley está el verdadero sentido de la vida. Pero en Cristo vemos que esto se reveló, que esto se manifestó, que esto se hizo carne. ¿Qué cosa? El sentido de la vida en Dios y en su ley. Cristo nos reveló al Padre y nos ha dado sus palabras, su voluntad. Delante lo mencionaba y quiero terminar con esto. Pero también y principalmente, Cristo cumplió con temor a su Padre o con reverencia, ¿sí? Él se entregó a hacer la voluntad de su Padre, se sometió en todo a su Padre, es decir, tuvo ese temor correcto como hombre en esta tierra hacia su Padre y guardó en consecuencia toda la ley de su Padre, hizo toda la voluntad de Dios. Así, hermanos, en Cristo podemos nosotros encontrar este sentido de vida y no tener temor a ser juzgados, como nos dice el texto también ahí en Eclesiastés. Hermanos, Cristo no solo lo vemos, aunque a oscuras sí, sabemos que la revelación es progresiva, nos vemos a oscuras ahí en Eclesiastés, pero lo vemos con luz totalmente clara y nítida, ya revelado como el gran predicador, que no solo vino a dar un discurso como Salomón, el cual no lo cumplió, sino que vino a cumplirlo y de esa manera a darnos a nosotros también vida, sacándonos de la angustia al gozo, a la vida en abundancia. Ese ha sido Eclesiastés, mis hermanos. Espero haya sido de bendición a su vida y vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por este libro que nos resulta oscuro, sin sabor, pero si lo pensamos, Señor, es bueno que sea así, es bueno reflexionar así en la vida porque así es esta vida, Señor. Teniendo abundancia o teniendo escasez, así es esta vida, Señor. Si tú no estás como el centro de todo, si no está ese temor en nuestro corazón, esa solemnidad, ese respeto, Señor, hacia tu persona, el reconocer, Señor, que tú eres nuestro creador y que ahora vivimos para ti, Señor, que deseamos cumplir con tu palabra, Señor. Nuestra vida alejado de ti es nada, Señor, pero nuestra vida contigo, como hemos escuchado, Señor, es todo. Tú eres el todo de nuestras vidas, Señor, y te damos la honra y la gloria porque te revelaste en Cristo a nosotros. Tú nos has dado sentido para vivir, Señor. No nos has dejado en nuestras depresiones, no nos has dejado ahogados en los mares de nuestras angustias, Señor, sino que nos has traído de muerte a vida, Señor. Ayúdanos a crecer en ese gozo y en esa alegría que viene, Señor, cuando disfrutamos de la salvación que nos diste en Cristo y vivimos vidas santas también para ti, Señor, apartados de todo mal. Te pedimos que esto sea así y nos ayudes a reflexionar en este libro a cada uno de nosotros en nuestros hogares, a conocerlo de mejor forma y de esa manera honrarte a ti, nuestro buen y bendito Señor, amado Señor y Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.